si algo caracteriza a Oaxaca es la cultura. ¿Sí? Oaxaca es un estado muy cultural. Yo les puedo decir nombres, en caso de pintura, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, ahorita les voy a presentar otro más, música también, un ejemplo así típico, ¿no? Ustedes conocen seguramente el danzón Nereidas, ¿no? Bueno, pues es de un compositor oaxaqueño, ¿sí? Y entonces pues yo creo que de ahí también viene un cierto gusto por el arte. Esta es una escultura que se llama El Mosquito, ¿sí? Es de una artista queretana, nuestra vecina, formada en los Estados Unidos, que ha hecho exposiciones en los Estados Unidos, ¿sí? Es una amiga nuestra, que es nuestra vecina, entonces es una escultura que se llama El Mosquito. Y luego por aquí tenemos a un pintor oaxaqueño que es muy reconocido, que se llama Alejandro Santiago. Este fue el primer cuadro del que tuvimos, el del lado derecho. La pintura es, el púrpura proviene de un animal que es una cochinilla que está molida, y esa misma pintura es el que utilizaban los mixtecos y los zapotecos en sus edificios también. El color púrpura sale de la cochinilla molida, ¿sí? Entonces este es un cuadro de Alejandro Santiago. Este es el del lado izquierdo es un toro, ese es un grabado también de Alejandro Santiago. Resulta que Alejandro Santiago murió hace poco más de un año. Es un artista muy reconocido en Oaxaca, tiene una escuela de arte, tenía una escuela de arte en Oaxaca, él era el profesor, ¿sí? Y pues bueno, falleció. Recuerdo que Querétaro hace un mes le hizo un homenaje, no recuerdo exactamente en dónde, pero lo escuché por la radio, ¿sí? Y estos son entonces dos artistas oaxaqueños. Hace poco nosotros estuvimos en La Habana, mi esposa quería un cuadro. De hecho fue mi esposa la que se decidió por esto. No es un pintor, digamos, ni famoso ni reconocido, pero nos pareció que los cuadros tenían calidad, que tenían un colorido muy típico de Cuba, ¿sí? Y evidentemente la relación calidad-precio era muy adecuada. Los dos es el mismo motivo, entonces ese es un cuadro que comprado ahí en un mercado de La Habana. Bueno, nuestra familia es todavía más numerosa de lo que yo les conté. Tenemos 3 mascotas. Garfield, que es un gato persa que ahora está pelón porque tuvo una enfermedad en la piel, ¿sí? Y muy tranquilo, muy cariñoso. Luego 2 perritas, ¿sí? Coral y Sophie. Como imaginarán, el nombre de Sophie a veces nos causa algún problema porque alguna niña por ahí también se llama Sophie, pero es un regalo de mi hija cuando tenía 5 años, y entonces mi hija tenía pues pasión por el nombre Sophie, no sabemos por qué, entonces dijo quiero que se llama Sophie, entonces pues ahora es Sophie, Coral y Garfield, ¿sí? Garfield por razones obvias. Bueno, fue un placer que conocieran mi casa, ya les platiqué de mi vida personal. Ahora es tiempo de que conozcan mi vida laboral. Vámonos al Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Los invito a que me acompañen. Ya estamos aquí, entonces este es mi lugar de trabajo, los invito a pasar y les platico de qué se trata, los temas a los que yo me dedico. Yo llego por las mañanas muy temprano y lo primero que hago en mi oficina me encierro, preparo café, ahora les muestro mi cafetera y leo. Tengo siempre lecturas pendientes, tengo artículos que leer, pienso un poco, o sea, siempre es mejor primero encender el cerebro que la computadora. Y si mi día me lo permite, pues ese momento que es el que más disfruto, lo extiendo un poco. Si no, bueno, ya se vienen los compromisos burocráticos, etcétera. Enciendo la computadora y les quiero mostrar un fondo de pantalla muy curioso porque tiene una historia interesante reciente. Cuando yo discuto con mis estudiantes aquí algunos temas, escribimos en el pizarrón. Y en una ocasión por la tarde fui a recoger a mi hija y la traje aquí a mi oficina porque yo tenía algunos pendientes, habían unos escritos en el pizarrón y yo vi que ella garabateaba algo en el pizarrón pero no le puse atención. Entonces la llevé a la casa, regresé a trabajar y vi lo que ella había puesto en el pizarrón y lo tengo aquí. Entonces ella vio que había una clase, ella lo entendió así en el pizarrón y le puso el mejor maestro que han tenido. O sea, obviamente soy el mejor maestro para mi hija, ¿sí? Y entonces pues me gustó mucho el detalle y lo puse de fondo de pantalla.
para hablarles de lo que de mis líneas de investigación, quiero decirles primero que las líneas de investigación se pueden dividir a grosso modo en dos, digamos, lo que es la ciencia aplicada, que es la que tiene una relación directa ya con las aplicaciones, con un desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, o la ciencia básica. La ciencia básica es lo que yo hago. Ciencia básica es algo que se estudia por el avance del conocimiento, o sea, no se espera que lo que uno haga tenga un impacto inmediato en un producto o en un desarrollo tecnológico o en una arma, etcétera, etcétera. Es simplemente para avanzar en el conocimiento. Entonces, yo me dedico a la ciencia básica, así es como se clasifica. Y en la ciencia básica, pues a una rama que se llama las biomatemáticas. Las biomatemáticas es las matemáticas aplicadas a la biología, ¿sí? En particular, ¿en dónde se aplican las biologías? En muchas cosas. Las mismas formas que los sistemas biológicos tienen. Es una rama muy interesante porque no se sabe en realidad el origen de esas formas, por qué tienen esas formas. Si uno ve un erizo de mar, por ejemplo, uno ve un pentágono. Ahorita les platico el pentágono, ¿no? Los erizos tienen forma pentagonal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no salió con forma de triángulo? ¿O por qué en lugar de cinco ramas, que se le llaman podias, por qué no tiene 6, 7, 8? Y entonces es un problema fundamental que tiene que ver con la funcionalidad, con las restricciones físicas del animal cuando estuvo creciendo, y en esencia tiene que ver con biología y con geometría. Eso es a lo que yo me dedico entonces. Cuando alguien me pregunta que qué soy, yo siempre digo, yo soy físico por formación, matemático por vocación y geómetra por naturaleza, es decir, la geometría es lo que a mí me apasiona, y el pentágono en particular. El pentágono tiene muchas implicaciones hasta esotéricas, ya han escuchado ustedes. Yo recuerdo la novela de Fausto, ¿sí? Cuando Fausto estaba durmiendo en su habitación y de pronto lo despertó, era Mefistófeles, era el diablo. Y bueno, en principio se asustó, pero después empezaron a charlar y ya se tenía que ir Mefistófeles, y le dice Mefistófeles a Fausto, es que no puedo salir. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque tienes un pentágono en tu puerta. Dice, te asusta el pentágono, ¿verdad? Y dice, sí. Dice, bueno, si te asusta, ¿cómo fue que entraste y ahora que no puedes salir? Bueno, pues la respuesta es que era el demonio, ¿no? Pero el pentágono le asustaba al diablo. Y entonces siempre me ha intrigado esa figura geométrica a mí. Cuando yo entré a la maestría, me propusieron un tema que ahora son de estudiar ciertos materiales que ahora se conoce como los cuasicristales, ¿sí? Y la estructura básica de los cuasicristales es un pentágono, ¿sí? Es la simetría pentagonal que se llama. Entonces, a partir de ahí se ha derivado toda mi carrera. Después estábamos estudiando ciertos líquidos, como si se pone una capa de líquido en una vasija y se pone a vibrar verticalmente, lo que se llama el experimento de Faraday, se producen ciertos patrones en el agua. Esos patrones se conocen también como patrones de Faraday y obedecen a fenómenos no lineales muy complejos. Pero una vez que estábamos realizando un experimento, tomamos una película y cuando la vimos la película, pues era un erizo, era una fotografía de un erizo de mar, ¿no? Que es como esto que les enseño aquí, ¿sí? Este es un erizo de mar y ahí pueden ver ustedes claramente la simetría pentagonal. Aquí se forma un pentágono, un poco deformado, ¿sí? Pero es un pentágono. Y a partir de ahí empezó la idea, dice, bueno, entonces si es un erizo, como un fenómeno como de la vibración de un fluido tiene que ver con la forma de un erizo. Evidentemente es una simple similitud, no, es una casualidad, pero eso fue el origen de mi interés por la biología, por la geometría en la biología y en particular por la simetría pentagonal en biología. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, nos preguntamos por qué el erizo tiene 5 podias y no 6 o no 7, por qué la forma biológica es así. La intención es encontrar modelos que lo expliquen, ¿sí? Puede ser por cuestiones de funcionalidad, porque es más eficiente el erizo así, o puede ser por razones físicas, de que la manera en cómo crece el erizo pues está restringida por física y por química, y entonces da lugar a la simetría pentagonal. Se ha avanzado en eso, tenemos algunos modelos que los explican, pero siempre la pregunta que sale es ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué relación tiene eso con nosotros? ¿No? Y yo se la puedo explicar muy fácilmente, no la sé, no sé la relación, ¿no? Pero la ciencia básica ha funcionado así. Miren ustedes, cuando a principios de siglo, cuando se desarrolla lo que es conocido como la mecánica cuántica, ¿sí? Es decir, la física de las cosas muy pequeñitas, de los átomos, de los electrones, pues todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿para qué? Bueno, y quienes lo desarrollaron decían, bueno, no, pues para entender simplemente cómo funciona eso. Debo decirles que 80 años después, ¿sí?
el 70% aproximadamente del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos proviene de resultados de la mecánica cuántica. Toda la electrónica es mecánica cuántica, ¿sí? Y entonces, sin embargo, cuando se desarrolla, pues lo que motivaba era el conocimiento, ¿sí? Era entender lo que estaba pasando. Y esa es mi posición, ¿sí? A mí me interesa entender lo que está pasando. Eventualmente alguien vendrá y dirá, ah, bueno, pues lo que hiciste, pues mira, se puede aplicar para, no sé, desarrollar un robot, ¿sí? Con 5 patas en vez de 4 o de 3, etc., ¿no? Utilizando matemáticas, esa es mi pasión principal, las matemáticas y la geometría, entender ciertas cosas. Yo les podría platicar, por ejemplo, he intervenido en arte para entender la turbulencia en unos cuadros de Van Gogh, que fue un trabajo que, pues, de mucho impacto mediático, digamos. Tomamos en particular el cuadro de Van Gogh, La Noche Estrellada, que tiene unas turbulencias clarísimas en el cielo, y nuestro propósito era entender o cuantificar esa turbulencia. Lo conseguimos de una manera que mezclaba la biología, cómo funciona el cerebro a la hora de procesar imágenes, con una teoría matemática de la turbulencia que desarrolló un matemático ruso, Kolmogorov, y nuestro modelo matemático, digamos, entendía muy bien la turbulencia del cuadro de Van Gogh, y entonces eso fue algo muy espectacular que nos dio mucha visibilidad. La Universidad Pública anualmente edita, en conjunto con el periódico El Universal, este libro donde se destacan proyectos que se han realizado en toda la universidad por año, ¿sí? Por ejemplo, de noviembre de 2006 a octubre de 2007, ¿sí? Y son proyectos que han realizado académicos desde las diferentes instancias de la universidad. Y aquí se destaca lo que yo les había planteado, el asunto del cuadro de Van Gogh. Al artículo le llamaron Noche Estrellada de Pesadilla. Dice, un cálculo computarizado estableció que esta pintura se ajusta a patrones turbulentos que reflejan la tormentada mente de su autor, Van Gogh. Entonces, no era eso exactamente lo que decíamos, pero es una interpretación periodística interesante. Y entonces salió reseñada como un logro de la universidad en este año. Bueno, pues yo tengo que seguir con mi trabajo. Muchas gracias, fue un placer. Yo pienso que este tipo de programas son muy importantes para que la gente conozca lo que hacemos nosotros, para que se entienda la importancia también que tienen las cosas que hacemos. Y si algo les quiero dejar a ustedes es un mensaje bien específico. Algo que nos distingue a nosotros de los demás seres vivos es la capacidad de pensar, ¿sí? Hay que pensar. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Hasta luego.